Señor, para estar delante de tu presencia, poniendo en nosotros, Dios mío, Señor, un espíritu diferente al espíritu del mundo, un espíritu diferente, Dios mío, al de la apostasía, un espíritu diferente al del temor, al de la angustia, al de Dios de los cielos, la disipación, Señor, y que podamos entender cuán grande eres tú, que podamos entender, Señor, cuán grandes cosas, Dios mío, tú quieres hacer a través, Dios mío, de tu pueblo, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, a bendecirte, Dios, a bendecir tu santo y glorioso nombre, a exaltar tu presencia, a humillarnos y reconocer nuestras debilidades. Señor, que lo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos, Señor. Tu palabra dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecados, Señor? Gracias, ese cuerpo de muerte, Señor, ha sido destruido, Dios mío, Señor, y ahora, Señor, tú nos has dado una nueva vida. Ayúdanos a percibirla, a captarla, a recibirla, a vivirla, Dios mío, delante de ti, Señor, y renunciar de corazón sincero, Dios mío, a nuestras debilidades, Señor. Bendito Dios, a la flaqueza, Dios mío, de nuestra vida espiritual, Señor. Que podamos, Dios mío, ser entendidos de tu voluntad, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, Señor, delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, para que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda rendir delante de ti. Ya, Señor, no vivo yo, dice tu palabra, ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ayúdame, Señor, a que esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros, Padre, que lo que ahora vivimos en la carne lo podamos vivir en la fe, creyendo lo que tu palabra dice, creyendo lo que tu palabra nos entrega y creyendo lo que tu palabra nos ha dado y nos dará, Señor, porque Dios mío, tú, Señor, eres un Dios de bendición, de restauración, de fe, de amor, de gracia, de poder, de misericordia, Padre. Yo te ruego, Señor, abra nuestro entendimiento, nos dé, Dios mío, Señor, de tu gracia, nos dé, Dios mío, de tu poder, y nos dé, Dios mío, Señor, de tu fidelidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te alabo y te bendigo. Bendigo cada uno de mis hermanos, Señor, los que se esfuerzan, Señor, por estar aquí, los que se esfuerzan, Dios mío, Señor, bendito Dios, por recibir tu palabra en otro lugar, donde quiera que estén, Señor, bendícelos. Donde quiera que estén, Señor, posiblemente tienen limitaciones, posiblemente, Señor, no han abierto sus templos todavía, pero los van a abrir, Señor, y creemos, Dios mío, que mientras tanto, Señor, nosotros tenemos que hacer tu obra, y mientras tanto este bendito evangelio tiene que ser predicada a todas las criaturas del mundo. Entonces vendrá el fin y tu iglesia clama a ti: ven, Señor Jesús. Sabemos que el tiempo está cumplido, sabemos, Dios mío, Señor, que de un abrir y cerrar de ojos sucederán todas estas cosas, y queremos estar preparados, renunciando a la impiedad, renunciando, Dios mío, Señor, bendito Dios, a la vanidad. Señor, vivamos quieta y reposadamente, esperando tu venida bienaventurada y gloriosa, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos honra, gloria, alabanza y adoración, Señor, porque tú eres fiel y poderoso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo, hermano, tenga la bondad. A todos los hermanos en las redes, bienvenidos. Saludo cordial, bendiciones para todos. Vamos a continuar con la enseñanza que traemos, hablando de todas estas cosas, hablando de la vida de templo. Empezamos a hablar de la vida de templo y parece que desecharan agua. Pero bueno, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? ¿Por qué le faltó conocimiento? Dice la Biblia: por cuanto desechaste el conocimiento. Entonces no es que no haya habido conocimiento, sí hay conocimiento. Lo que pasa es que se desecha, y entonces podemos seguir en la misma ignorancia o peor, porque el corazón se endurece. Bueno, venimos, hermano, hablando de la autoridad, que para que haya un cuerpo, para que haya un templo, estamos hablando de la vida de templo, la vida de cuerpo viene después, consecuencia de esta. Haya vida de templo, lo primero es establecer un templo. Ya Dios lo estableció, que somos nosotros la iglesia, el templo de Dios, ¿cierto que sí? Para que haya ese templo tiene que haber una autoridad, dijimos anoche. Esa autoridad la establece Dios a través, si comparamos con el Antiguo Testamento, pues a través de los sacerdotes, que eran los que encargados de predicar la palabra,
y de hacer todos las liturgias, los sacrificios y todo lo que Dios había establecido. Ellos eran los que sabían las normas. Cuando alguien iba a llevar un animal que no estaba calificado para ser sacrificado, él lo rechazaba, lo devolvía, ¿no? Entonces él tenía una autoridad para eso. Entonces esa es la autoridad, es para dar un ordenamiento al pueblo de Dios. Bueno, después vimos, hermano, que esa autoridad también es para poder discernir, para poder entender. Por allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, dice que cuando una cosa te fuere difícil para conceptuarla, para definirla, acudirás al lugar que Jehová escogiere para hacer habitar allí su nombre. Lógicamente que ya está advirtiendo, en esa época no había templo, había un tabernáculo, pero Dios iba a levantar un templo. Amén. Entonces Dios también a nosotros, también aunque no lo hayamos entendido, no lo hayamos visto, no hayamos llegado a ese punto, Dios quiere levantar la iglesia como su templo. Eso no es cuento de que yo soy cristiano, yo soy templo del Espíritu. No, cada uno tiene una responsabilidad. En el templo se hacen cosas, cada función tiene un ordenamiento. Ya eso lo vimos anoche. Si quiere, repase el video. Bueno, entonces la autoridad dijimos que instruye, y la autoridad legisla, protege y capacita y delega. Entonces Dios estableció también su autoridad en la iglesia. Cuando viene el Espíritu Santo, forma la iglesia se constituye en el templo de Dios. Entonces Dios establece, constituye entonces a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros para que cumplan toda esta función. Creo que eso básicamente, anoche pues no pudimos avanzar, apenas nos llevamos 2 versículos porque pues explicamos bien esto. Ahora yo quiero continuar donde quedamos anoche. Entonces Dios, esa instrucción, y vimos que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Y vimos cómo el Señor los a los santos para que ellos hagan esa obra ministerial. Entonces por eso tienen que instruir, legislar, proteger, delegar y hermano, hacer todas las funciones, porque no envió Dios a predicar el reino, y Dios los envió, dice a ver la cita, Lucas capítulo 9 versículo 2, y dice: y los envió Dios a predicar el reino de Dios. Un reino está constituido bajo un poder, y el poder bajo la autoridad. Amén. A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces, una función que tiene que hacerse es recibir la instrucción. Esa instrucción se recibe del templo. Porque hay tanto problema, hermano, porque hay tanto problema de enfermedades y cosas que no se sanan, porque nos falta la instrucción. Vamos a hacer un culto acerca de esos impedimentos, no ahora, pero déjeme decirle, muchas veces, para colocarle un solo ejemplo y seguir adelante, no nos vamos a detener aquí, muchas veces no se recibe sanidad o no se puede ministrar y ser efectivo en la sanidad porque no hacemos la voluntad de Dios. Porque muchas veces el enfermo quiere sanarse para seguir su vida disipada, y Dios, que conoce todas las cosas, pues no se va a dejar engañar. A nosotros nos puede engañar. Muchas veces no se recibe sanidad porque el hombre quiere envanecerse y glorificarse él, y entonces está robándole la gloria a Dios. Entonces tampoco Dios va a permitir que él no comparte su gloria con nadie. La misma Biblia dice: piden mal para gastar en sus propios deleites. Amén. Y la Biblia dice que cuando les enseñó a orar, dijo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay veces una persona tiene una enfermedad de muerte y nosotros insistimos en orar, y Dios nos habla y nos muestra, y tenemos que estar de acuerdo. A veces no estamos de acuerdo en orar. Uno quiere que se muera para que no sea repelente, que se lo lleve cualquiera, pero que se lo lleven de aquí.
y otros están quebrantados, pidiéndole a Dios, humillados. Señor, por favor, te suplicamos, Señor, trae bendición, trae sanidad, necesitamos glorificar tu nombre, muestra tu gloria, la gente tiene que conocerte como un Dios sanador. Todo eso, esa es la voluntad de Dios. Y entonces muchas veces se impide. Amén. Lo podemos ver a través del Antiguo Testamento, todas las cosas que impidieron que el pueblo recibiera la bendición de Dios, entre ellas el temor, el hablar mal, la difamación, el hablar mal de las cosas de Dios, de la bendición de Dios, etcétera. Por ejemplo, cuando ellos fueron a recorrer la tierra, dijeron, no, eso es imposible. Hay muchos problemas, muchos gigantes y todo. En este momento, cuando alguien va a orar por un enfermo, no. Para eso Dios dejó los médicos, eso es incrédulo. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que oren unos por otros para ser sanados, confiesen sus pecados, saquen el odio, el resentimiento, la angustia, todas esas cosas. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, etcétera. Amén. La voluntad de Dios es que seamos imitadores de Dios como hijos amados y andemos en amor, como Cristo anduvo en amor y se entregó por nosotros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces nosotros vamos a andar en amor. Estamos orando por los enfermos, o yo quiero que oren por mí y mi corazón está empecinado en el aborrecimiento, está empecinado en la contienda, en el pleito. Dios no puede hacerlo. Dios no puede, aunque Él quiera hacerlo, no puede, porque Él es santo, Él no puede quebrantar su palabra. Él dijo, Padre, y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos pecan o como nos ofenden o nos deben. ¿Cierto que sí? Porque si no perdonáis a los hombres sus pecados, Dios tampoco te perdonará a ti. Y si nosotros no hemos perdonado a una persona, ¿cómo le vamos a pedir a Dios que nos sane si ni siquiera Él nos acepta porque no hemos perdonado al prójimo? En fin, ahí todas esas cosas, un impedimento. Entonces, Jesús dice que en el Juan 20:21 dijimos, le dice otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces nos envió a todos los creyentes a una función. ¿Cómo la hacemos? Pues tenemos que venir a las autoridades que Él dejó, que Él delegó, y decirles y someternos a ellos para que ellos hagan su obra en nosotros, que es perfeccionar a los santos, que el santo llegue a madurar. Ya le voy a explicar por qué tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que desarrollar todo ese potencial que Dios puso. Se puso una semilla en el corazón. Ahora esa semilla no va a producir, vamos a poner trigo y no va a salir a brotar la hierbita, como dice Marcos, luego espiga y luego espiga con un granito. Con un granito. Perdió el tiempo. La espera. ¿Cuántos años llevo esperando a que dé fruto? Córtalo, dijo el Señor. Y entonces el labrador le dijo, no, déjame. Yo voy a trabajar en él. Voy a cavar. Voy a abonarlo. Y espera un año, a ver, Señor. O sea, ese año que espera es que volver a insistir con esa persona para que produzca. Eso es delicado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y ustedes como creyentes tienen que aprender a cooperar. Porque aquel que produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahí tiene el problema. Bueno, sigamos aquí. Entonces, los 5 ministerios representan la autoridad que Dios delegó en el templo. Anteriormente la delegó en los levitas, ahora la delega en los ministerios. Los ministerios son la autoridad de la iglesia, que es el templo de Dios. Punto, sigamos. Entonces, volvemos al grano, como dice Asepsia, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para eso fueron puestos los 5 ministerios, ¿cierto? Y sigue diciendo, ¿para qué hay que
perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué hay que perfeccionar? ¿Para qué usted necesita cambiar, avanzar? Que esa fe que recibió se perfeccione, que ese amor que tiene se perfeccione, que ese conocimiento que tiene se perfeccione, que vaya creciendo. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Somos el templo de Dios, pero no tenemos el cimiento. No puede ser. Tenemos que ser edificados. Eso lo hacen los ministerios. Amén. Si quiere, póngase rojo como un tomate. Si quiere, póngase pálido como una cebolla. Si quiere, póngase como quiera. Pero usted solito no puede crecer espiritualmente. Usted puede orar mucho. Amén. Qué bueno que lo haga. Puede leer la Biblia mucho. Qué bueno que lo haga. Pero nadie lo puede perfeccionar, porque el ojo no mira sino para afuera, el ojo no mira para adentro. Cuando uno está caminando dice, venga. ¿Usted por qué está caminando cojo? ¿Yo? Sí, usted, hombre. Yo no, yo camino bien, mire. Estás cojeando, hombre. No, yo camino bien, míreme. Y está cojeando. El ojo no mira sino para afuera. A nosotros nos examinan. Dios le dijo a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Camina delante de mí y sé perfecto. O sea, te estoy mirando en andar. Sigue caminando, vení bien. Yo soy tu escudo, no te preocupes, yo te protejo. Y soy tu recompensa, yo soy tu recompensa. Él le ha prometido una tierra, le ha prometido una descendencia, la tierra para su descendencia. Abraham no necesita ni un metro cuadrado ahí para vivir, pero la descendencia iba a ser como multitudes. Entonces necesitábamos establecer un pueblo. Y Dios le dijo, bueno, vamos bien, seguí caminando, pues te estoy mirando. El problema es que el creyente empieza, mire, por ejemplo, dígame, motivo, razón o circunstancias para que después de 6 meses la gente siga en la misma tónica y nadie le dice nada, nadie se atreve a decirle nada. Él cree que está bien, gloria a Dios, pero cuando llega y le encuentran al pastor así algo como indignado, digámoslo así, y le dice cuántos pares son 3 moscas y media, ese dicho es del pastor Osvaldo, pues yo lo uso porque me parece cómico, me parece cierto. Y uno le dice cuántas, le canta las 40, entonces, ay, no, es que también quiere. No, ¿por qué no se examina? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque algunos, para vergüenza vuestra lo digo, no conocen a Cristo. Dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 34, pues se le interesa la dirección donde lo encuentra. ¿Oyó? Entonces, aquí es donde, ¿para qué? Para la edificación, perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la edificación de los santos tienen que ser perfeccionados, para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Cómo lo van? ¿Para qué quieren hacer? ¿Para qué todos tienen que cooperar? Porque hay que levantar un edificio. El edificio es usted y soy yo. Somos el templo de Dios. Y es como si estuvieran colocando un edificio, haciendo un edificio. De esto hay mucho que hablar. De esto me gustaría hablar. Entonces, ya vimos nosotros cómo se regresa a la cautividad y se lo voy a repetir, se lo voy a leer. Se lo voy a leer porque eso tengo que hablarlo seriamente. Entonces, él nombró 5 ministerios, versículo 11, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para esa obra. Yo necesito edificar el templo de Dios, que es la iglesia. Él me llamó a mí. ¿Qué me toca hacer a mí? Pues reclutar gente, enseñarles, capacitarlos, para que ellos edifiquen. Yo los dirijo, ustedes edifican. Eso fue lo que hizo el Señor. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Amén. Ahora, ¿para qué?
para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo le voy a mostrar más o menos la idea de lo que estamos viviendo en este momento. ¿No? Yo no soy profeta, no quiero ser profeta, eso es un compromiso muy grande. De pronto se le sale una palabra a uno que no es y se metió en problemas con el Señor. El profeta que hablara de su propio, tuviera la presunción, dice la palabra, de hablar de su propio corazón, tiene problemas. Voy a ir al libro de Esdras. ¿Saben dónde queda? Después de los libros de las crónicas. Voy a ir al capítulo 3. Va a decir, ¿qué es edificar el templo de Dios? ¿Qué es edificar la iglesia como templo de Dios? Aquí tengo un ejemplo. Entonces, en Esdras, recuerde que mire, ubíquese en el capítulo 1, verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Qué lo mandó Dios a hacer a Ciro? Que le edifique una casa. ¿Ciro se fue a pegar el ladrillo allá? No. Entonces él dio las órdenes y mandó y devolvió los vasos de toda esa cosa y mandó un montón de gente allí, de pueblo, que regresaron del cautiverio. Ya estudiamos eso, voy a repetirlo. Capítulo 3. Cuando llegó, lo mandó a construir el templo. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadat, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Sabe por qué aquí hay culto por la mañana y por la tarde? Porque es bíblico. Y dice, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Verso 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, ya hablamos de eso. Y holocaustos cada día, no cada 8 días. Escúchenlo bien, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Entonces, ¿por qué Dios tiene un ordenamiento? Viene Esdras, que tiene la autoridad, y hace que todo se haga conforme a la orden de Dios. Y dice así: además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová. ¿Sabe qué dice Pablo acerca de esto? Mire, además de esto, el holocausto continuo. Pablo dice en Romanos 12, así que hermanos, ofreced vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el sacrificio. ¿Qué dice? ¿Sacrificio qué? ¿El sacrificio qué? Santo, agradable a Dios. ¿Cierto que sí? Vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Qué es el qué? El culto racional. Perdón, aquí hay un problema, porque la palabra racional significa ración, pero significa también inteligencia, de la persona que tiene razonamiento, del ser humano, nuestro cuerpo, pero con inteligencia, saber que yo lo hago para Dios. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con inteligencia, hermano. Y dice aquí, escuche bien: además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces, ¿cómo empieza la edificación del templo? ¿Cómo empieza? Lo voy a dar a este capítulo 3 hasta aburrirlos, o hasta que aprendan. O se aburren o aprenden. Si se aburren, se van.
y se aprenden, se quedan. Es lo bueno. Bueno, dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Dios mandó a construir un templo, a restaurarlo. ¿Y cómo empieza? Con el altar y los sacrificios continuos, día a día, todo como Dios lo ordenó, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, todo como Dios lo mandó. Y dice, y todas las fiestas solemnes y todo lo que se hacía en el templo, todo lo que hay que hacer en un templo. En un templo se le hace fiesta a Jehová. Dígale a Faraón, deja ir mi pueblo para que me haga fiesta. Entonces la gente ha confundido y dice, pongamos luces de colores, pongamos colgandijas, pongamos banderas de todos los países, pongamos las chicas cancán en patines, pongamos un grupo de bailarines que agiten las banderas y que grite la gente, y música de campamento. Con música de campamento es para alborotar el campamento. Hay música del lugar santo y música del lugar santísimo. Aprenda. Entonces, música de campamento, y que corran con las banderas por un lado, corren por el otro y danzan y gritan, grito de júbilo, aleluya, todo eso. ¿Cierto que sí? Pero aquí dice, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Ellos están haciendo sacrificios a Dios, holocaustos, confesando el pecado, dándole gracias, honrando a Dios. Para poder construir el templo es necesario congregarnos. Número uno, no solamente para recibir la instrucción y para saber cómo tenemos que hacerlo. Y número dos, para hacerle fiesta a Jehová, y no para hacerle un becerro de oro, porque ahí ya cambió la cosa. Amén. Entonces, mire que cuando hicieron, le dice, llévame el pueblo al monte para que me sirva. Y lo que hace Dios allí es darle las instrucciones a Moisés cómo es que le va a servir. ¿Cómo va a creer que un hermano que lo toca a Dios, que lo llama? A mí me llamó, y a mí me llamó de una forma diferente. Bueno, no soy el único, pero a mucha gente habrá llamado así. A mí nadie me evangelizó. A mí no me dijeron, Dios te ama, Cristo te ama. Nunca me dieron un tratado, nunca me discipularon, nunca me dieron nada. Pero Dios me llamó. Ya que los hombres no se atrevieron a llamarme, le tocó llamarme Él mismo a mí. Él mismo me habló. Entonces, llego yo, tocado por el Señor, yo, hermano, con el corazón en la mano, todo lo que Dios había hecho por mí, que me salvó. Le digo, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida. Ahora que ya tengo la intención del corazón, ¿cuánta gente hay con deseo de servir a Dios? Pero no hay que nos instruya, porque se perdió esa función ministerial, que entre otras cosas es una función sacerdotal, y no se puede hablar de esto porque lo rechazan, porque dicen que ya se cree Cristo. Mi hermano, eso no es así. Perdóneme. Y dice, aún no habían echado el cimiento. Ahora escuche la conducta, el comportamiento. ¿Ve? Versículo, vamos a ir a saltar un poquito, porque el versículo 10 en adelante, estos 3 versos, porque este no es el tema. Únicamente le estoy aclarando porque es que no quiero avanzar muy rápido porque los quiero coger a todos aquí. Verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, miren, no había templo. Amén. Si comparémoslo con la iglesia, están todos recién convertidos. No hay gente madura, no hay gente instruida, no hay gente capacitada. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Siendo el fundamento, ¿quién puso el fundamento? Los apóstoles y profetas. ¿Cuál es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Entonces, cuando los albañiles del templo, albañiles, trabajadores, no son doctores, no son ingenieros, son albañiles,
echaban los cimientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tienen que haber albañiles, no solamente el ingeniero. Pablo dice, yo soy el perito arquitecto, a mí me dieron los planos, yo sé cómo se edifica, pero también tienen que haber gente que le ayude, ¿o no? Estaba Timoteo, estaba Epafrodito, estaba toda la gente que él tenía, ¿cierto que sí? Demas, todos. Bueno, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey de Israel, de David, rey de Israel. ¿Sí o no? Entonces le pregunto yo, estamos edificando un templo, que es la iglesia. Apenas tenemos los cimientos, estamos echando los cimientos. El fundamento del Señor es este: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Sí o no? Bueno, ahora mire, y cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. ¿Cómo no voy a estar contento yo? Porque ya empezó mi edificación. Ya empezó mi edificación. Gracias a Dios que puso un edificador. Gracias a Dios que estoy aprendiendo cosas que yo no conocía. Estoy conociendo la misericordia de Dios, estoy recibiendo de Dios. Gracias a ese Dios, yo soy una piedra, soy una parte de ese templo, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, yo estoy creciendo y Dios quiere que yo crezca para que yo desarrolle y haga unas funciones. Ahora dice aquí, se me saltó, pero es a ver. Bueno, dice el verso 12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Entonces hemos visto una iglesia, hermano, arruinada, destruida y todo eso. Y hemos vivido en medio de esa iglesia así. Nos tocó ver la destrucción del templo. Hemos visto la destrucción del templo a través de la apostasía. Hemos visto la destrucción del templo de Dios, que es la iglesia. A través, hermano, de las doctrinas falsas, a través de las payasadas que se hacen, hermano. Es impresionante. Es impresionante. Un pastor metido entre una caneca que se baña y se hace tomar el agua a los creyentes. Ahí está en Facebook, son videos, yo no me estoy inventando nada. ¿Ah? Otros que le besan los pies a una apóstol o a una profeta, que le besan los pies. Y yo digo, Dios mío, esta es la iglesia, este es el templo de Dios, está destruido, sí es templo, hay gente que ha creído, que tienen el Espíritu, que nacieron de nuevo, pero los han destruido, porque no los han instruido, sino destruido. Yo no soy profeta, no soy profeta. Entonces ahora empieza la edificación, y empiezan a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para poder edificar en la iglesia? Un altar. Y el altar apagado no, el altar encendido día y noche. En el altar de Dios el fuego permanecerá encendido. Ya vamos para allá. Ustedes lo conocen. Perdone que mi hermano repita lo mismo. Ustedes conocen todo esto, durante muchos años les he enseñado. Si no han aprendido, se lo estoy recordando. Y ya vamos a mirarlo. Y entonces dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Imagínese, hermano, usted, entre en escena, diría el productor, entre en escena usted, hermano. Uno llorando de alegría, de gozo, y otros gritando de júbilo, de gozo. ¿Se ve esto en las iglesias hoy? No. Se oye la algarabía, se oye el bullicio, se ve la gente corriendo, haciendo danzas, poniendo música estridente con muchas bocinas.
Ese es otro problema, ¿no? Yo le tengo fastidio al ruido ese. Es una alabanza en que la gente ni siquiera entiende lo que están cantando, del sonido tan tremendo. Yo por eso me encrispo cuando yo de pronto no estoy dentro y encuentro ese sonido así, de una vez paso de eso. Hermano, porque hacemos las cosas para que nos oigan y para nosotros mismos. Ellos daban júbilo, ellos estaban contentos, alegres. Hay veces de la alegría uno llora de ver que por fin vamos a tener un templo. Por fin. ¿Usted cree que a mí no me quebrantó el corazón cuando yo vine? Yo entraba aquí, hermano, a orar. Yo me venía a la casa a orar aquí. Y yo no podía evitar. Y me venía ese pasaje de la desolación de Jerusalén. Y usted no sabe cuánto lloré aquí. Oré y lloré. Entonces, produce diferentes emociones en cada uno de nosotros. Unos se alegran, otros lloran, no de tristeza, sino de gozo. Ay, lo que yo siempre he querido. Yo creo que una persona que ha sido tocada por Dios y empiezan a enseñarle y empiezan a predicar o empieza a hacer la obra que Dios lo llamó a hacer. Él llora de alegría, hermano. Señor, esto era lo que yo quería, esto era lo que yo anhelaba, esto es lo que yo he soñado. Señor, por fin yo entiendo cómo es que se hace la obra. Pero desafortunadamente solo entretenemos las cabras y abandonamos las ovejas. Desafortunadamente. Amén. Ahora, mi hermano, escúchelo bien. El primero es el altar. Primero hay que venir a culto. Hay que adorar a Dios. Hay que honrarlo. Hay que hacer todo lo que Dios dice que hagamos. Tampoco llegar a un culto a la hora del amén. Claro que hay veces que le tocó a una persona por diferentes circunstancias. No vamos a satanizar a nadie ni a condenarlo. Pero déjeme, yo le voy a mostrar a usted en Levítico, capítulo 6. Todo esto lo hacían así. Esdras lo hizo conforme a la ley. Por eso sacrificaban todos los días. Por eso este altar va a estar encendido todos los días, con gente o sin gente. Así sea nomás con los de las redes. Porque alguno tiene que ser edificado. Alguien tiene que elevarse a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la función nuestra. Amén. Mire, verso 8. Levítico capítulo 6, versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. ¿Qué hacían ellos? Holocaustos diariamente. ¿Cómo? Conforme estaba escrito en la ley de Moisés. Esdras es la autoridad. Él dice: pare, eso no está bien así. No es así, no es. Puede venir una persona a ponerse de rúa en la iglesia. Aquí muchos se han enojado conmigo, diciendo: no pare, que eso no es de Dios, haciendo manifestaciones raras. Y uno es responsable. La gente, pues, el enemigo muchas veces quiere quiere dañar un culto, y para eso usa las emociones y la falta de entendimiento, la falta de conocimiento. Amén. Y manda a Aarón y a sus hijos y diles: ¿a quién iba a mandar? Al sacerdote. ¿Quién es la autoridad? El sacerdote. Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar. Estará toda la noche. Ahora cantamos: temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Me gustó ese coro, me revivió un montón de cosas. Hace mucho tiempo no lo cantábamos. Pues está más de 6 meses. ¿Ah? Mi alma está pegada a ti. Y yo pensaba en eso, ¿no? Mi alma está pegada a ti. El salmista dice: de madrugada yo me despierto, voy al baño y regreso.
pero mi alma está pegada a Dios. Mi alma, no mi espíritu. El espíritu lógicamente sí, pero mi alma, mi pensamiento, mi sentimiento, mis emociones, mi voluntad es la tuya, Señor. Y dice, estará encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Si nosotros somos templo, ¿cuál es el altar? Mi corazón. Y el sacerdote pondrá sus vestidos, se pondrá su vestidura de lino, esa es santidad. Vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, eso es la pureza sexual. Y cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, apartará de él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. El testimonio de lo que ha hecho está en el altar. El testimonio de que hubo sacrificio está en el altar. El testimonio de que aquí se ora, el testimonio de que aquí se predica la palabra está aquí en el altar. Ahí está el testimonio, hay que dar la ceniza, donde hubo fuego las cenizas quedan, dice una canción, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? El testimonio está cuando un hombre de Dios se para en el altar y empieza a ministrar, y empieza la gente a recibir la palabra, a ser sanada y todo. Ahí es el testimonio. Hay altares que no pasa nada. No pasa nada, nadie entiende nada, nadie aprende, nadie se arrepiente, nadie se convierte, nadie persevera. Con uno que uno logre levantar, hermano, ya la hizo. Ya sobre lo poco fuiste fiel, así sea uno, sobre lo mucho te pondré. No es ahora, es allá. Amén. Y dice la palabra así: después de esto se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Ahora, ese testimonio ahora lo lleva afuera. Así lo dice en Hebreos. Así lo dice en Hebreos, hermano. En Hebreos 13 dice, Cristo llevó el vituperio de la cruz fuera del campamento. Salgamos nosotros también fuera del campamento llevando su cruz, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, el testimonio. No sé, para estar aquí solamente haciendo oraciones, y no, hay que llevarlo afuera, el conocimiento y esa oración, ese poder, esa autoridad es para hacer la obra del Señor. Amén. Y dice así: el fuego, verso 13, el 12, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. El fuego que ardía sobre el altar no fue hecho con dos palitos en esa época. Fue fuego que descendió del cielo y encendió el altar. Ellos andaban por el desierto, tenían que trasladarse. Ellos no podían levantar el altar encendido. Cogían carbones encendidos en los incensarios y le tocaba andar por el desierto. No vaya a dejarlo apagar este fuego, que este fuego lo prendió Dios. No lo vaya a dejar, que este fuego fue encendido desde el cielo. No deje apagar el fuego, la unción, el poder y la gracia que Dios le ha dado, porque esto no lo produjo el hombre, esto no se hace aquí, esto no es un fuego de aquí, el fuego de aquí es fuego extraño, este fuego vino del cielo, es el Espíritu que vino del cielo para encender los corazones. Y si el Espíritu encendió su corazón en oración, en alabanza, en adoración, en palabra, lo que sea, no deje apagar el fuego. El justo vivirá por su fe, si retroceder no le agradará a mi alma. No se puede dejar apagar el fuego en el altar de Dios. Y si deja apagar el fuego, no hay altar. Y si no hay altar, no hay templo. Porque primero fue el altar. Estoy hablando en la restauración. Y si nosotros antes de esos 6 meses de cautividad tuvimos esa actitud y volvemos hoy a lo mismo,
Ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dijo Pablo. Entonces, hermano, ¿cómo tiene que ser edificada la iglesia? ¿Para qué hay que perfeccionar a los santos? Entonces, los santos tienen que aprender a orar, tienen que aprender a adorar, tienen que aprender a alegrarse en lo que tienen que alegrarse, gozarse en lo que se tienen que gozar. Y, hermano, por favor, no puede ser que yo tenga más gozo viendo una película del Chavo que estando en la presencia de Dios. No puede ser posible que yo dé gritos de júbilo a un partido de fútbol y no me alegre yo delante de Dios. Eso ya es problema. Entonces no se trata de hacer la obra de Dios en nuestras propias fuerzas. Yo conozco tus obras. Un hombre tenía obras. Dios le reprocha eso. En la primera carta en Apocalipsis, las cartas del Señor a la iglesia. La primera carta, el capítulo 2, versículo 8 en adelante, le dice, bueno, el versículo 1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las estrellas en su mano, el que tiene el candelero, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, y esto es lo que quiere Dios, que trabajemos para Él. Sí, es que nos edifiquemos, seamos perfeccionados y crezcamos en madurez para hacer la obra. ¿Y qué le dice? Yo conozco tu arduo trabajo, tu fe, tu paciencia, ha perseverado, ha hecho las cosas por convicción. ¿Ve? Y dice, y ha sufrido, por hacer la obra del Señor ha sufrido. Has superado los sufrimientos, has hecho la obra en medio del sufrimiento, de necesidades, de todo. Y que no puede soportar a los malos. Sabe discernir quién es y quién no es. Perdón. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Ese tenía doctrina. Ese había sido instruido, capacitado, edificado había sido. Y le dice, y los has probado y los has hallado mentirosos. Y dice, y no puedes soportar a los malos. Y has sufrido por esa causa. Pero tengo contra ti que has dejado. No dice que ha perdido. No, él no lo perdió, él lo dejó tirado. Revisemos esa escritura. Apocalipsis, capítulo 2. Cuando vamos a hablar de la vida de templo, tenemos que escudriñar todas estas cosas. Mire, dice así. Dice, yo conozco tus obras, 2:2, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia en el sufrimiento, ¿no? Y has trabajado arduamente, tremendo, arduamente, con insistencia, con fatiga, con intensidad, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No lo perdió, a él no se lo robaron, a él no se lo quitaron, él lo dejó. Entonces, Señor, yo dejo aquí, dejó a Dios, él ama a Dios, pero ya Dios no ocupa el primer lugar. Escúcheme los de las redes también, han dejado su primer amor, ya es más importante
estar en la casa pegado al televisor. Ya es más importante la pereza de estar viendo el culto en la cama que llegar a la iglesia. Dejó el primer amor, nadie se lo robó, nadie se lo quitó. No lo atracaron, no le echa la culpa a nadie, es usted, lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Por hacer una comida. Por rendirle culto a los hombres. Porque es más importante la familia que Dios. Porque es más importante el negocio que Dios. Porque es más importante cualquier cosa que Dios. Busco algo para ponerlo por delante de Dios. Dejé a Dios a un lado. No lo he perdido. No lo he perdido. Por eso no se puede edificar la iglesia. Por eso no hay bendición de Dios. Por eso la sanidad no opera. Pastor, y usted estuvo grave y no se murió. Eso es lo que usted quería. Pero no me morí. No. No moriré, sino que viviré para contar las grandes obras del Señor. No me estoy burlando, ni faltaba de los que han fallecido, ¿no? Ni es por eso que han fallecido. Fallecieron porque pues eso fue su designio de Dios y contra eso nadie puede hacer nada. Se está hablando a los vivos, porque Dios es un Dios de vivos. Escúchenlo bien. Por eso los que han muerto en Cristo no han muerto y no están dormidos, están vivos. Amén. Entonces has dejado tu primer amor. Lo dejó. Prefirió otra cosa, prefirió una mujer, prefirió un evento, prefirió un descanso, prefirió un pastel, un festejo. Amor y amistad. ¿Amor con quién? Con el mundo. ¿Amistad con quién? Con el mundo. Solo enemistad contra Dios. Ay, hoy es ese día, ¿no? Ayer y hoy. A mí se me salió. Que yo cuando digo una cosa digo otra. Lo dejó el primer amor. Y entonces después viene como el hombre que llega del trabajo y tira su maletín, tira su cosa y sale. ¿Qué hubo, mija? Y sale y se va. Y los hijitos, sale y se va. Y regresa a las 11 o 12 de la noche, ya cuando están sus hijos dormidos. Y ya no ama a la familia. Ya no ama a su mujer. ¿Ah? No es que ahora no te puedo dar beso con tapaboca. Bueno, no me dé beso con tapaboca, pero al menos alégrese, hombre. Que llegó. Permanezca. Permanezca. Has dejado tu primer amor. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, de dónde se cayó. ¿De dónde se cayó? Mire lo que dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas son los siervos de Dios. Las tiene aquí. Perdió el primer amor y se cayeron ellos solos. Él no los echó. Ellos se cayeron. ¿Ve? Una persona más descuidada, mirando por otro lado y se va dentro de un hueco. ¿Quién lo tiró? Él solo. El borracho, hermano, trastabilla, se cayó solito. Se mató. ¿Quién lo mató? Él mismo. Se cayó solito, nadie lo tocó. ¿Sí o no? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Caerse uno de la mano de Dios. ¿Ah? Dios dice que nos guarda como la niña de sus ojos, que nos guarda en el hueco de su mano, y yo por necio me caí, me salí de allí. Y así oro, pidiéndole a Dios cosas y no recibo. Dice uno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que examinar nuestra vida espiritual. Tenemos que ser edificados. Tanto tiempo contigo, tanto tiempo con ustedes y no conocen el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cierto que sí? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, o sea que es pecado.
Es pecado dejar el primer amor, es pecado dejar al Señor después de. Eso es aborrecer al Señor. Y no se demora con el que le aborrece, en persona le dará el pago, no se lo difiere. De contado le cobra. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Trabaja mucho, pero no hace lo que sea al principio. ¿Qué hace al principio? Vamos a reconstruir el templo. Primero el altar, luego el holocausto, luego dejo la ceniza junto al altar, luego voy y me pongo la ropa de trabajo, la de pelea, y me voy y saco las cenizas afuera. Me visto de obrero y voy y saco las cenizas, salgo fuera del campamento, llevando su vituperio, llevando su cruz, negándome a mí mismo. Voy ahí a hacer la obra de afuera. Para eso me instruyen. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto y a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Eso le dijo al pastor, al ministro de la iglesia en Éfeso. Déjeme le cuento que allí donde estuvo Éfeso, en esa región, no hay una sola iglesia cristiana en este tiempo. Lo quitó el Señor. Lo quitó. Si ese hombre no hubiera perdido el primer amor, si se hubiera arrepentido, allí habría cristianismo. Porque el cristianismo está de capa caída. Y usted examina, y hay muchas congregaciones que tienen título de cristiana, pero de cristiano no tienen nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el primer lugar no lo tiene Dios, el primer lugar lo tiene el pastor, lo tiene el nombre de la denominación, el nombre de la misión, lo tiene el grupo de alabanza. Entonces, mi hermano, tenemos que ser edificados. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La forma de perfeccionar, instruyendo, legislando, protegiendo y delegando las autoridades, ¿no? ¿Y para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo se edifica el cuerpo de Cristo? No, pues hermano, yo tengo una estrategia. Estrategia, sí. Mire que en tal parte, en tal empresa, en tal parte, hacen aquí y hacen allá. No, pues vamos a hacer esta programación para que llegue la gente, vamos a hacer esta programación para que lleguen los jóvenes, vamos a hacer esta programación. Mire, es bueno darle comida a los necesitados, a los pobres, es bueno. Yo llegué, ¿dónde fue que yo vi eso? En Cali. ¿En Cali sería? No sé, o fue aquí, en Cali. Había una camioneta cerrada, se llaman van o microbús, ¿no? Y el tipo sacaba de ahí Coca-Cola y le daba comida y todo a los indigentes. Es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo. Yo creo que Dios cuida de ellos. Y por ahí derecho le predicaban la palabra. Y yo quedé pensando en eso, ¿no? Porque el alimento sólido es para los que por el uso han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Yo meditaba en eso, yo decía, esta estrategia está buena, pero yo no la voy a hacer. Y yo recordé el Señor en el monte, comían 5,000, y luego se fueron detrás de él, ¿no? Lo seguían, y el Señor se les paró, muy amable, muy formal, muy amoroso, pero se les paró. Y le dijo, ustedes me siguen no por las señales, no vieron la señal que yo les hice. Lo que yo hice al darles el pan y los peces, multiplicarlos para que comieran todos, ese milagro era para que ustedes conocieran el amor y la misericordia de Dios, pero ustedes no vieron eso. Ustedes solamente ven lo material, solamente ven lo físico, solamente ven la comida y me siguen por la comida. Y le dijo, trabajen. Es que sería como si un pastor, si yo le digo esto,
hermano, me meten al infierno, hasta se sueñan conmigo, dicen que Dios lo llevó al infierno y me vio allá. ¿Ah? Pero el Señor Jesucristo lo hizo. Lo trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Bueno, entonces todo esto, hermano, son estrategias. Entonces muchas veces se inventan estrategias para traer. No, hermano, cuando usted lee la Biblia, ya acabamos, no vamos a leerla, por la tarde se la leo en esa parte. ¿Quién dice la gente que ese soy yo? Bueno, que tú eres Jeremías, que eres Elías, que eres uno de los profetas, que Juan el Bautista. Bueno, eso dice la gente. Eso dice la gente. ¿Y ustedes qué dicen? ¿O quién dicen que soy yo? Pedro se levantó y le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Dijo, bienaventurado, dichoso, feliz, bienaventurado, dichoso tú, porque te lo reveló mi Padre desde el cielo. Para poder edificar la iglesia, para poder saber quién es Jesucristo, yo necesito una revelación del cielo. Yo quiero que el cielo se abra, pero eso no se abre sobre todo el mundo. Se abre, el Espíritu viene sobre aquel que tiene hambre y sed de Dios. Y él le dijo, bueno, y yo también te digo, sobre esta revelación, sobre esta roca, este es el fundamento, la roca, yo voy a edificar mi iglesia, yo la voy a edificar, ustedes me van a ayudar, yo los instruyo, yo les digo cómo se edifica, pero el que la voy a edificar soy yo. Usted no va a hacer las cosas a la manera suya, usted no va a edificarme la iglesia con resabios, no va a edificarme la iglesia con chocolatinas, no va a edificarme la iglesia con fiestas paganas, con mundanalidad, con inmoralidad. No va a adaptar la iglesia al mundo, para que el mundo entre a la iglesia. El mundo, así hicieron. Le abrieron las puertas al mundo para que entrara a la iglesia. Ahora se quedó el mundo en la iglesia y los creyentes se fueron. ¿Y qué tenemos? Muchas iglesias, a Dios gracias, no son todas, llenas de paganismo. Oremos al Señor, vamos a participar de la Santa Cena. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo te doy gracias. Y te doy gracias por tu bondad, por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor infinito, por tu gracia eterna, Señor. Y yo te ruego, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nos ayudes, que nos des gracia, que nos dé misericordia, que nos dé, Dios mío, de tu amor, de tu fidelidad, que haga de nosotros, Señor, instrumento, Dios, para la gloria tuya. Que nos dé, Dios mío, el poder, Señor, edificar, Señor, con el modelo tuyo. Señor, tu palabra dice, yo como arquitecto, perito y arquitecto, puse el fundamento, que es Cristo Jesús. Ustedes, cada uno debe fijarse cómo sobreedifica, porque si alguno edificara sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta en el día, Señor, en que se prueban las cosas. Dios mío, ayúdanos, Señor, para ser obreros aprobados delante de ti. Ayúdanos, Padre, para ser, Señor, instrumentos en tus manos, y para ser, Dios mío, Señor, bendito instrumento de bendición, instrumento de gracia, instrumento de gloria, Padre, que podamos regocijarnos en ti, que podamos saber y entender que para poder edificar la iglesia, para poder edificar el templo de Dios, primero se hace el altar, primero se reconstruye el altar y se sacrifica en él conforme, Señor, tú dices, Dios mío. Y en la medida que vamos adorando y vamos bendiciendo y vamos recibiendo la revelación tuya, el pueblo va a crecer, se va a edificar, se va a perfeccionar y van a llegar, Dios mío, a esa estatura de plenitud. Pero tú, Señor, eres el que edifica. Nosotros, Dios mío, Señor, somos edificadores. Pero tú, Señor, bendito Dios, eres el Rey eterno, el Dios poderoso, el que hizo los cielos y la tierra, y el único, Señor, que puede y tiene las estrategias verdaderas. Es tu palabra la única estrategia, Señor, que nosotros debemos usar para llevar tu obra adelante en el nombre de Cristo Jesús. Gracia y poder, Señor, son para ti. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Hoy, Padre, con este pan y esta copa, Señor, yo ruego, Señor Dios Todopoderoso, bien pueda, tome la copa y el pan. En el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas
alentando nuestros corazones y sustrayendo, Dios mío, de nuestro corazón, Señor, ese fervor, esa paz, esa gracia, esa misericordia tuya, ese amor, esa verdad, Señor, bendito Dios, para poder expresarte la gratitud, para poder hacer tu obra, para poder, Dios mío, Señor, diligentemente proclamar tu grandeza y proclamar, Señor, tu santidad. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Aquí estamos para darte alabanza y adoración. Aquí estamos, Dios mío, para glorificar tu nombre. Y yo bendigo en el nombre de Jesús, Señor, este tiempo. Bendigo en el nombre de Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor. Y bendigo en el nombre de Cristo este pan y esta copa. Y bendigo tu pueblo, Señor, tanto el que está aquí presente como el que está en las redes, Señor. Pedirte, Dios mío, que cada uno de ellos, Señor, pueda participar de tus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Creemos, Dios mío, que el cuerpo es figura del pan, es figura del cuerpo que fue entregado por nosotros, que fue cargado el pecado, la iniquidad, y por cuya herida fuimos nosotros curados. Igualmente la copa, Señor, es la copa de bendición, Señor, que nosotros tomamos para recordar, Señor, el nuevo pacto, y que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado en Cristo Jesús. Amén. Comamos el pan, hermano, declárese sano, declárese libre de juicio. Cristo cargó el pecado, la maldición por nosotros, y por su herida fuimos curados. Amén. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por esta bendición. Muchas gracias por la misericordia, por el amor, por la fe, porque tú eres fiel y poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Tomemos la copa en el nombre del Señor. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Gracias, Padre Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre, te glorificamos, Rey, y exaltamos tu santo y poderoso nombre. Bendecimos a cada hermano, bendecimos cada uno, Señor, de nuestros hermanos que participan por las redes, Señor. Te damos gracias por ellos y te pedimos, Dios mío, que les ayudes, Dios mío, que ellos puedan, Señor, congregarse, que puedan tener un pastor, que puedan tener, Dios mío, Señor, el conocimiento, la revelación, y puedan ser edificados y puedan también hacer tu obra, Padre, como cada uno de nosotros tiene que hacerla, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, a todos los que están aquí, los que están en las redes. Dios les guarde, les prospere, les anime, les fortalezca, los ayude. A las 6 de la tarde continuamos con la enseñanza y el culto a Dios. Dios les bendiga a todos y hasta la tarde con la ayuda del Señor.